El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de que es un realmente neoliberal, aún así ha sido relevante, que ha empezado a copiar varias políticas y decisiones del presidente López Obrador, el presidente mexicano de izquierda y progresista, y muchas de estas cosas, desde plan fiscal hasta vetos, por ejemplo, para no haya la llamada vuelta giratoria, hasta cambiar todo el plan sanitario, ya se empezaron a implementar en México. Y esto es interesante porque es un reconocimiento tácito de Estados Unidos al muy buen gobierno que se está haciendo en México en varios frentes, honestamente. Y esto obviamente no lo dice la prensa corporativa. Obviamente dicen que Biden es el que se le está ideando todo esto, pero realmente Biden ha empezado a hacer una copia calca del gobierno de México. Súper interesante lo que estamos viendo en estas primeras horas de su administración. Porque, pues si así va a ser las cosas, ¿no? Reconocen Joe Biden y los demócratas que pues podrán decir lo que sea de López Obrador, pero que tiene una gran popularidad, un gran arrastre, y estas políticas están sirviendo además mucho a su gobierno para tener más recursos y poder atender a más gente. Es una realidad. Lo cierto es que ya el neoliberalismo, el gobierno corporativo, el gobierno basado en la pura privatización y globalización, ya tampoco sirve realmente ni a los propios Estados Unidos. El imperio también se está quedando sin recursos con gigantescas deudas. Necesitan cambiar las cosas. Y pues de una u otra manera, esto que les voy a comentar, pues refleja esto. Y vamos a arrancar con el COVID. Siento que Joe Biden llega a los Estados Unidos pues con un país en llamas en cuanto al COVID. Ya más de 400,000 muertos, con todavía muy altas tasas de contagio, con ciertamente vacunas, pero con una gran incapacidad y fracaso para distribuirlas y para ponerlas, porque ha fallado por completo. Joe Biden lleva a cambiar y a copiar la estrategia mexicana. ¿Y sí qué pasó con Trump? Trump, la vez que sí cumplió, vamos a ponerle así, en entregar la vacuna del COVID en menos de un año, ¿no? A partir de diciembre ya había una vacuna del COVID para Estados Unidos. Voy a quedar más en Estados Unidos. Y empezaron a llegar las vacunas de dos laboratorios, de Pfizer y de Moderna, dos estadounidenses. Y Trump acaparó todas las vacunas también y empezaron a tener millones de vacunas. Pero la estrategia de Trump fue confiar en los gobernadores de los estados de la Unión Americana y en empresas particulares como Walmart, como Walgreens, como CVS, que son grandes cadenas farmacéuticas, para distribuir la vacuna y cumplir, por ejemplo, que a fin de año, a fin de 2020, hubieran cuando menos 20 millones de estadounidenses vacunados. Pues este plan fracasó por completo. Porque los gobernadores del Estado de la Unión Americana, como sucede con la mayoría de los políticos, son unos ineptos, incapaces, crean sus propios rollos, pusieron reglas insólitas en ocasiones, al final no pudo transitar con los gobernadores. Curiosamente en México los gobernadores de oposición también pedían hacer lo mismo, pero el gobierno se los negó. Y también no funcionó, no sirvió utilizar o creer que con Walmart, Walgreens, CVS se iba a llegar a distribuir, porque sencillamente, pues en la primera fase, que por ejemplo eran a personal médico, pues ni modos que los enfermeros, médicas y doctores que atienden a pacientes del COVID iban a ir a un Walmart a ponerse la vacuna. Es una tontería. Fracasó por completo. Tienen un chorro de vacunas los gringos y no la están aplicando. Entonces Biden va y copia el plan mexicano. ¿Cuál es el plan mexicano de inoculación, de vacunación masiva? Es que, de entrada, centralizado todo el tema de la vacuna. El gobierno federal las compra y ellos se encargan de distribuirla a través de unas brigadas que se llaman las brigadas Correcaminos, y que en gran medida la distribución se da a través del ejército y de la marina, ¿no? Se centraliza esto, se le da de ejército y la marina la protección y la distribución en todo el país. Y claro, ya los técnicos, los enfermeros y los médicos encargados de la aplicación de la vacuna son del gobierno federal. Biden le copia esa estrategia y a partir de que toma posesión empieza a desplegar precisamente lo mismo.
vuelve a centralizar todo y señala que va a desplegar a FEMA. FEMA es una especie de protección civil, es una especie de independencia federal de atención a emergencias y desastres en Estados Unidos, y a la Guardia Nacional como parte del Plan Nacional de Vacunación. O sea, exactamente lo mismo que hace el presidente mexicano. Va a usar al ejército de los Estados Unidos y a la dependencia de emergencia de los Estados Unidos. Va a quitarle a todos los gobernadores y va a dejar de confiar a las empresas privadas la distribución para que de esta manera pueda, según en su plan, en 100 días vacunar a 100 millones, o sea, 1 millón de vacunas por día. Porque tienen las vacunas, el problema es que no saben cómo vacunar. Entonces vamos a la Guardia Nacional, va a poner, como sucede en México, carpas en varios lados, van a estar ahí ellos pendientes y también va a estar la gente del gobierno federal y ahí se van a vacunar. Esa es una, pero hay otras bastante novedosas. Esto es muy bueno. En México, desde que llegó López Obrador y se quejó de cómo funcionarios del gobierno mexicano dejaban de ser funcionarios y de inmediato se volvían socios, se volvían parte de los miembros de administración de las empresas que favorecían. Y hay muchos ejemplos, desde Ernesto Zedillo, presidente de México, se fue a trabajar a una compañía de ferrocarriles en Estados Unidos, desde la Secretaría de Energía, Georgina Kessel se fue a trabajar a Iberdrola, una compañía energética española, desde el propio expresidente Calderón, que también se fue a trabajar ahí. En fin, un mundo de casos. Mi secretario de Hacienda se fue a trabajar a HSBC, o sea, un banco internacional. López Obrador firmó un decreto porque esto se llama puerta giratoria, así se le dice en el argot, la puerta giratoria. El presidente mexicano va y firma un decreto y dice, no, los que trabajan en el gobierno van a estar excluidos por 10 años de no trabajar en una empresa. Evidentemente una empresa vinculada a su trabajo de gobierno, ¿no? Si tú trabajas para energía y de repente te pones a sembrar, bueno, no hay bronca, ¿no? Pero estamos hablando de que un secretario de Hacienda no puede trabajar en un banco, por así decirlo. Fue muy criticado. ¿Cómo es posible aquí en México? ¿Cómo se le ocurre al presidente? Esto va a valer que eso. O sea, que haga ese tipo de cosas, se va a quedar sin gente profesional del gobierno, ¿no? Estuvieron muy criticados, pero el presidente dijo, hay que cerrar la puerta giratoria. Se tiene que destruir. Esta es la forma. Un veto. Pues ¿saben qué hizo Joe Biden? Ha hecho exactamente lo mismo, un poco más descafeinado, pero finalmente va para allá. Biden el día de ayer firmó una orden ejecutiva para prohibir el cabildeo de 2 años para sus personas designadas, o sea, para su gabinete también. Lo mismo. Porque no, aquí se llama mucho, en Estados Unidos se le dice el lobby o el cabildeo, pero es lo mismo. Que finalmente funcionarios que están saliendo del gobierno de Estados Unidos acaben siendo parte de las empresas a las que ellos benefician. Entonces, Biden firmó ahora sí una orden ejecutiva con esta prohibición de 2 años. Obrador le puso 10 años, Biden puso 2. Bueno, no es tanto como 10, no es tan radical, pero el espíritu es lo mismo. Y es precisamente, también hablan de precisamente que no esté la llamada fuerza, la llamada puerta giratoria, ¿no? Y eso es para mantener y restaurar la confianza del gobierno. Pero es lo mismo. ¿Cómo la ven? Otro más, otra acción más que ocupa el presidente estadounidense al presidente mexicano. Pero ahí ni termina todo. Fíjense que Mario Campa, que es un muy buen economista, la verdad es que sí, es del ITAM, donde yo estudié, muy buen economista, empezó a sacar el plan fiscal de Biden y lo empezamos a ver y está muy interesante. El plan fiscal de Biden, bueno, el ISR va a subir de 21 a 28%, bueno, ok. Pero aquí sucede algo. El 6.2% de contribución de patronal a la seguridad social y 6.2% por empleados en salarios arriba de 400,000 anuales. Aquí lo que está poniendo es que se va a pagar más, por así decirlo, a la Afore, o sea, van a mejorar las pensiones en Estados Unidos. Esto es muy importante. Va a mejorar, o sea, es un poco, en México hubo una reforma a la Afore, o a las Afores, son las pensiones. Y también Biden propone esto, mejorar las Afores, pagados por los empleados. También esto pasó en México. En México, cuando pasan, porque también son de más, al salario sería de $400,000 anuales, en México también pasó lo mismo.
La reforma es que los patrones van a pagar íntegramente o casi toda la pensión para los salarios muy altos. Y los salarios bajos lo va a cubrir un poco el gobierno, pero es un poco lo mismo. Otro importante es bien, menos outsourcing. ¿Qué es lo que la reforma que está apelando ahorita el gobierno mexicano? No es incluso menos. En México es que se prohíbe el outsourcing, que sea ilegal. Y bueno, allá en Estados Unidos no se puede hacer esto porque son los gringos. Pero también está empezando a intentar regular el outsourcing, la terciarización. El hecho de que tú, en lugar de estar empleado en la empresa que estás trabajando, tengas otro patrón distinto y por lo tanto en la empresa que estás trabajando te pueda despedir sin que tengas ningún tipo de derecho laboral. Es el outsourcing. Y Biden también propone lo mismo. Y está proponiendo algo que México no se ha propuesto, pero creo que va a ser la reforma fiscal eventualmente. Los llamados impuestos patrimoniales o impuesto a la riqueza. Para que gente como Salinas Pliego y Carlos Slim, que pueden utilizar siempre planes para que no paguen impuestos, porque siempre van a poder utilizarlos, de todos modos sean catalogados como ultra ricos y se les imponga un impuesto directamente a ellos, ¿no? Un impuesto así teledirigidos a los ultra ricos. Entonces Biden propone impuestos patrimoniales a los ultra ricos en Estados Unidos, como por ejemplo Jeff Bezos, que no paga ningún impuestos, para que paguen. Aquí en México no existe esto. Creo que va a eventualmente existir, pero miren, Biden ya lo está proponiendo. ¿Saben, sin embargo, lo más impactante? Es que Joe Biden está copiándole la reforma energética, por así decirlo, a López Obrador, o cuando menos lo que él empezó a poner. Cuando llegó López Obrador, dijo, se va a echar atrás la reforma energética. ¿Y cuál es la reforma energética? La entrega de nuevos pozos petroleros a privados. ¿No? No va a haber. Las llamadas famosas subastas petroleras. Eso no más. Se cancelaron indefinidamente. Hay algunas que se entregaron y pues estuvo bien, ahí están. Pero las demás en esto ya no se entregaron más. Porque se iba a repartir todo el Golfo de México, literal, a muchísimas empresas estadounidenses. Y también de otra parte del mundo. Me dijo, no hay más. No hay más. Se terminan, ya no más. Pues Joe Biden, por increíble que parezca, también ha propuesto lo mismo. Promete Joe Biden no licitar a privados nuevos campos petroleros en zonas federales. Algo que ya se hizo en México frenando las subastas. Y también parar los subsidios al shale o al fracking. Algo que no se hace en México ni debería. No, aquí incluso está prohibido en México el llamado fracking. ¿No? Entonces Biden también está empezando a copiarle a López Obrador, frenando la entrega de su propio petróleo, ¿no? En Estados Unidos a privados. Ya también la frena y también empieza a quitarle recursos al gas y petróleo shale, al fracking. En México no hay, está prohibido por completo el fracturamiento hidráulico para extraer hidrocarburos. Entonces, si nos damos cuenta, pues está chistoso que el presidente estadounidense ha empezado a seguir una serie de medidas que ha implementado muy exitosamente el gobierno mexicano, porque no podemos decir, no es que sea infalible López Obrador en el gobierno mexicano, ha cometido algunas pifias, sí, la verdad es que sí, pero en gran medida su proyecto se ha cumplido y le ha ayudado mucho en general al gobierno para, por ejemplo, tener más recursos, ser más eficiente, no endeudarse más, cumplir más a la gente. Y está el resultado con una muy alta aprobación. Porque pues el presidente, más del 70% de México, lo aprueban. Y como un 10% ni fu ni fa. Y bueno, un 15%, 20%, pues sí, lo desaprueban. O sea, aquí en México hay una verdadera unidad. Joe Biden habla mucho de unidad en su discurso de toma protesta. Unidad, hay que sanar todas las heridas, ¿no? Pero allá en Estados Unidos la mitad están a favor y la mitad están en contra de él. Sí está muy dividida. Entonces, con esta agenda sí que sí son, cuando menos, cosas progresistas, de izquierda, copiando a López Obrador, en cosas que, por ejemplo, son tan sencillas. Por ejemplo, atender la pandemia no es nada una cuestión neoliberal. O sea, la concepción de que los privados hacen mejor las cosas que el gobierno, porque ese es finalmente el espíritu neoliberal,
pues ya se viene para abajo, se echa en tierra. Y ya Biden dice, no, necesitamos al ejército. Tenemos un chingón ejército, pues vamos a ponerlo a chambear aquí. El tema de la pandemia está arrasando y sigue arrasando allá en Estados Unidos, mucho peor que México, o sea, sin lugar a dudas. Vamos a poner al ejército, acá centralizamos todos y bueno, conoce la vacuna. Algo que México se le criticó y sigue criticando. ¿Cómo es posible? Es que está centralizando López Obrador todo y la cuestión electoral y todo esto que han dicho. Y al final Estados Unidos lo está legitimando. ¿De qué es la estrategia correcta? Porque la verdad es que sí. México me vio muy poquitas vacunas, o sea, a diferencia. Pero estas que se han aplicado, vean, así. Así no ha habido ningún tipo de retraso en la aplicación. El presidente espera, cuando ya tenga millones de vacunas, que van a ser en, yo creo que más un mes más o menos, que van a llegar ya millones de vacunas, que México pueda aplicar 1 millón de vacunas diarias. Diarias. Con 10,000 brigadas correcaminos, todas con el ejército, con gente de salud, con los siervos de la nación. 10,000, 1 millón de vacunas diarias. Y la verdad es que yo creo que se lo cumple. Eso significa que pues antes de fin de año, para junio, julio, ya estaría vacunada toda la población mexicana. Ya se habría acabado, cuando menos esta etapa. La pandemia continuará, pero ya con un descenso. Entonces, esto es lo que está viendo también Biden. Bueno, pues es que si México lo puede hacer, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Pero es bien interesante esto. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.